Como es mi costumbre, quise traerles algo de material en imágenes para poder ampliar el informe que tengo hoy para ustedes. Hoy quise hablar sobre la columna vertebral, un tema que recurrentemente me consultan, lo que es la hernia de disco. Así que básicamente estas son las imágenes para poder definir e interpretar cómo es la columna vertebral. Esta es una imagen donde podemos ver la columna a dos vistas, una vista frontal y una vista lateral. Esto nos permite ver la secuencia de vértebras, cómo se configuran y se unen una junto a la otra, una encima de la otra. La columna vertebral, como bien sabemos, está integrada por 7 vértebras cervicales. La primera, el atlas, aquella tan conocida y mencionada en algunos tratamientos, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que están fusionadas en una misma, que es conocido como el hueso sacro, y 5 coxigias, también fusionadas en una sola estructura. Esa es la columna vertebral integrada plenamente. Esta sería una vista también de alguna manera vista desde arriba, donde nos permite ver la integración de cómo funciona un cuerpo íntegro que es propiamente la vértebra y unas apófisis que son las estructuras que hacen contacto una con la otra. Esta es la vista lateral, lo que nos permite ver justamente lo que hacíamos referencia. La apófisis es la que toca con la vértebra subsiguiente. De esta manera podemos empezar a interpretar cómo está integrada la columna. Esto es un poco, lo hice a modo anecdótico para que puedan interpretar que no todas las vértebras son iguales. Tenemos vértebras cervicales, lumbares y dorsales. Si bien el cuerpo son generalmente muy similares, es distinto las apófisis, fíjense, porque es distinto largo y distinta conformación. La idea de esto es poder interpretar cuáles son las dolencias que vienen a partir de la columna. Tenemos el cuerpo vertebral, como anteriormente les comenté, y tenemos un canal que se conforma a lo largo de la unión de todas las vértebras. Esto es conocido como canal medular. Claro, es por donde pasa la médula. Este canal medular va a llegar hasta la primera vértebra lumbar, porque a partir de ahí está la cauda equina, que más adelante les voy a comentar de qué se trata. Entonces, es importantísimo que este conducto sea prolijamente completo, porque lo van a ir integrando cada una de las vértebras. Donde encontremos un desplazamiento de alguna de las vértebras, este canal va a cambiar su estructura. Cada vértebra está unida por una esponja intermedia que la separa. Digo esponja para que se interprete que estamos hablando de una estructura semirrígida. Se llama disco intervertebral. Este disco es el famoso hernia de disco que escuchamos tantas veces mencionar. Y es justamente por su condición entre rígida y blanda. ¿Por qué es rígida y blanda? Porque está conformado por un anillo externo duro y un cuerpo pulposo interno blando. Eso le permite tener esa semirrigidez y hacer que la columna sea flexible. Visto en esta imagen también, podemos observar cómo es lo que recién les decía, el disco intervertebral une perfectamente las vértebras. Pero no descartemos que también tenemos una unión a nivel de apófisis, que es donde también tenemos un cartílago, que es lo que permite que haya una unión y permite que no se toquen los huesos. Recordemos que los huesos están altamente inervados y las membranas intermedias no. Fíjense aquí en esta imagen cómo justamente la presión de un hueso sobre el otro genera una lesión justamente de este cartílago. Porque generalmente pensamos que solamente se puede lesionar el disco, pero nos estamos olvidando que también hay otros puntos de contacto de la vértebra con sus compañeras. En esta imagen podemos observar cómo la unión de las vértebras forman un orificio. La vértebra superior, en conjunción con la vértebra inferior, dejan formar un orificio conocido como foramen neuronal. Es ahí por donde se comunica el nervio para con el exterior. Es la continuidad de la médula para con el exterior. En esta imagen es lo que les mencioné hace un momento, la cauda equina. La cauda equina es que termina la médula y empieza a bajar como si fuese la cola de un caballo, de ahí justamente el nombre. Todo el ramillete de nervios que son los que van a continuar hasta las extremidades. Es fundamental esto tenerlo presente, porque justamente son los nervios que generalmente se hace referencia, y entre la cuarta y quinta lumbar recordemos que tenemos el nervio ciático.
¿Recuerdan lo que les dije de las vértebras y que tenían que estar todas prolijamente estructuradas para que no hubiese afección de la médula? Aquí tenemos una imagen donde se ve el desplazamiento de una de las vértebras que justamente impide el normal funcionamiento del canal medular. Hay una imagen más ampliada donde se puede observar justamente de qué manera es que está pinzando la médula. Aquí quise hacer de alguna manera una imagen clara, porque de eso se trata, que puedan entender e interpretar producto de qué es el dolor que ustedes tienen. El anillo fibroso, el cuerpo pulposo y el desplazamiento a partir de una carga mecánica o presión hecha sobre el disco que empieza a desplazar el cuerpo pulposo hacia uno de los laterales. Si desplaza hacia atrás va a tocar inmediatamente la médula. Si lo hiciera hacia uno de los costados va a tocar el nervio en su extremadura al costado. Entonces hay que ver de qué manera la presión ejercida sobre las vértebras termina desplazando el anillo. Este desplazamiento no es solamente inmediato, así de golpe, sino que hay un proceso. Pero vamos a tener una degeneración inicial del disco, donde el disco se empieza a debilitar, el cuerpo pulposo se empieza a extender. Después tenemos una prolapsis, que es cuando prácticamente está al margen ya del extremo del anillo. Escapa, rompe el anillo y sale fuera de la estructura. Y termina estando fuera, el cuerpo pulposo, totalmente fuera del anillo, haciendo pleno contacto sobre el nervio. Para esto hay dos recomendaciones muy importantes. La primera es mantener una línea, una armonía sobre la estructura, de forma tal que evitemos ese desplazamiento de las vértebras, que evitemos una carga continua sobre la vértebra. En definitiva, tratar de utilizar mecanismos, puede ser una faja, puede ser otros mecanismos que nos permitan mantener la rectitud del sistema, sabiendo nosotros cómo funciona. Podemos tener una armonización del sistema y tratar de hacerlo de la mejor manera. Tiene que ver hasta la postura en que nos sentamos, tratar de lograr que la columna mantenga su rectitud. Lo segundo, y muy importante, es tener en cuenta, que en otros momentos también mencioné, es con respecto a los microtraumatismos. Si bien tenemos que tener cuidado de los traumas, como puede ser un golpe, un impacto o una carga muy importante, también tenemos que tener en cuenta los microtraumatismos. Son acciones repetitivas de carga sobre nuestra columna. Desde levantar un paquete, levantar un nieto, barrer o levantar una persiana. Tenemos que tener muy en cuenta de cuidarnos en ese aspecto. Eso es muy importante. La propuesta, como tantas veces lo hemos comentado, ozonoterapia le ofrece el aporte de oxígeno necesario para que muchas de estas acciones se puedan revertir. Si bien la hernia no la va a corregir la aplicación diaforética, sí en el caso de inyectable, cosa que yo no practico, pero en el caso de diaforética, que es lo que propongo, lo que sí le va a dar un proceso desinflamatorio. Este proceso desinflamatorio va a hacer que los nervios tengan menos contacto para con su entorno, va a hacer que la membrana de alguna manera se regenere en forma lenta de todas maneras, pero también vamos a recibir aportes que tienen que ver con la microcirculación, que tienen que ver con montones de factores, como por ejemplo corregir la emisión de ácido úrico, la emisión de ácido láctico, montones de factores que van a lograr una mejor calidad de vida y la posibilidad de encontrarnos con una generación de endorfinas y serotoninas que van a reducir el dolor. Es muy importante saber que esta aplicación la vamos a hacer mediante un sistema de cámaras de asimilación diaforética a través de la piel, y vamos a tener media hora de agradable terapia, porque esa temperatura es de 32 a 35 grados, donde vamos a estar recibiendo ozono a través de nuestra piel. La propuesta entonces es consumir mucha agua, porque recordemos que los cartílagos membranas son prácticamente aguas, entre el 60 y 70% de su estructura es agua. Así que un consumo prolijo y regular de agua, oxígeno, que son los dos elementos que en otra oportunidad también dije, oxígeno, agua y cuidarse.